Un concierto de música morisca aragonesa aterriza el próximo 4 de octubre en el Teatro Principal de Zaragoza. Bajo el nombre Alburuz, Memoria Sonora de los Moriscos Aragoneses, se conmemora el 4º centenario de la expulsión de este colectivo de la comunidad. Este concierto pretende mostrar la música que los moriscos llevaron en su memoria tras ser expulsados de España y asentarse en Túnez. En este proyecto participan 4 artistas aragoneses y 3 tunecinos. Que se ha conseguido esa magia de unir dos culturas aparentemente tan lejanas, pero que en el fondo están tan enraizadas la una con la otra, ¿no? Otro de los elementos esenciales que caracterizan a este espectáculo es que sus autores han sido capaces de entrelazar instrumentos de la cultura española y de la tunecina. Esto ha supuesto que la importancia de este concierto no esté solo en los elementos sonoros, sino también en los visuales. Muy visual, porque los instrumentos que se ven en el escenario no son instrumentos que la gente esté muy habituada a ver, ¿no? Desde la parte árabe, como son pues el ud y el kanun, pero también por la parte, digamos, española, se utilizan zanfonas, se utilizan flautas y una mandola, es decir, que hay, visualmente ya simplemente es un espectáculo muy atractivo. Este espectáculo recorrerá todo el territorio aragonés. En total se celebrarán 11 actuaciones en las que la música morisca, que nació entre Túnez y Aragón, será la protagonista.